Es el año de 1973 y Honduras se encuentra bajo mando militar desde hace una década. El general Osvaldo López Arellano recién llegó por segunda vez al poder, pero desde hace un tiempo Tegucigalpa está viviendo un cambio sin precedentes. Gente de todas partes de Honduras ha llegado a la capital en búsqueda de una vida mejor. La ciudad, antes compacta, se está convirtiendo rápidamente en una compleja metrópolis. En vista de este crecimiento inesperado, el gobierno decide crear un plan regulador, un esquema que cambiaría la ciudad para siempre y definiría la transformación de su centro histórico. Y se refleja todo lo que es y lo que fue, lo viejo y lo nuevo, arquitectura colonial al lado de modernos edificios, la vida del siglo XX en un marco de la España colonial. Las fotos antiguas muestran un espacio urbano que tenía monumentalidad cívica. La Plaza Mayor, desde la fundación de la ciudad, había estado definida por la catedral como punto focal y eje de simetría. La arquitectura era variada, ofreciendo textura visual con techos y elementos decorativos como arcadas y balcones, mientras que las rasantes visuales de los edificios rodeando el Parque Central correspondían a las alturas de los laterales de la catedral. La escala de los edificios permitía la creación de perspectivas y existía diversidad de plazas repartidas por el área. Esencialmente, esa Tegucigalpa tenía partes visuales que estaban relacionadas unas con otras, lo que ayudaba a dar una imagen clara de pertenencia al contexto urbano y a desarrollar arraigo por el lugar. La vida del centro era el comercio. Conozcan a Lisandro Calderón, un arquitecto con especialidad en planificación urbana y actualmente profesor en la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC en Tegucigalpa, y hoy nos va a ayudar a contar la historia del centro. Todas las tiendas que estaban, las grandes tiendas estaban en el centro, la parte gubernamental, el Congreso, el Banco Central, la presidencial. Entonces tenía un movimiento bastante fuerte en esos sentidos. Existía incluso la calle del Comercio, que subía del Puente Mayol por la calle Bolívar y cruzaba con la avenida Cervantes, pasando por el Palacio Municipal y culminando en la Casa Uller. Y junto con la calle peatonal, llegaron a formar el núcleo comercial en el centro histórico de la capital. Inclusive vos ves un aspecto a nivel de tránsito, de tráfico, que todas las rutas de buses pasan por el centro, porque era el punto de intercambio entre los que venían del norte, los del sur, los del este. El punto de convergencia era el centro, de ahí cambiaban de ruta o caminaban y llegaban. El centro era un área multinodal. Ahí se concentraba el gobierno, el comercio y el transporte. Pero hoy en día el centro no es lo mismo que en los 60s y 70s. Entonces, ¿qué pasó con toda esa vida urbana? Creo que tenemos que analizar esto de una manera objetiva, entendiendo los factores que detonaron el cambio para poder poner todo en contexto. En la década de 1970, Tegucigalpa y Comayagüela no eran municipio, sino que estaban bajo el control del gobierno de la República y eran administradas por el Consejo Metropolitano del Distrito Central, cuyo presidente actuaba como alcalde. Fue bajo esta entidad política que se propuso el esquema director de ordenamiento metropolitano como respuesta a la masiva migración rural que alcanzó su punto máximo en la década de 1960. La iniciativa nombra como director al entonces presidente del Consejo, el arquitecto hondureño Henry Merriam, quien tenía una especialización en urbanismo de la Universidad de Oslo. Merriam conforma un equipo con dos arquitectos argentinos, Edgardo Derbez, con máster en urbanismo del MIT, y Osvaldo Ramazzotti, con máster en urbanismo de la Universidad de Yale. Ramazzotti ya había participado en un plan similar en la ciudad de Guatemala, y de los tres, este fue el único que recopiló su experiencia en Tegucigalpa en un libro de texto llamado 194 notas sobre urbanismo, planeamiento y diseño urbano. El equipo implementó el plan oficialmente en 1975, presentando la estrategia con una visión hasta el año 2000, pero con una primera fase que abarcaba hasta 1980. Alrededor de Tegucigalpa se plantean centros industriales en el Valle de Amarateca, así como varios centros turísticos en Ojojona, Santa Lucía y Valle de Ángeles. También se propuso reubicar el aeropuerto en el área de La Laguna, pero esta idea nunca se concretó. Dentro de la ciudad se crea una zonificación dividida en áreas de uso único, destinando al centro histórico exclusivamente al comercio y trasladando las funciones gubernamentales a un nuevo centro cívico en una loma entre Miraflores y El Pedregal. Además, se construyeron mercados como el Jacaliapa y el San Pablo, y en el centro se remodeló el Parque Central, creando una calle peatonal para facilitar el comercio y la visita de los monumentos históricos.
Lo que más auge agarró fue el control del Metroplan, o sea, el control de urbanización, de construcción y de uso del suelo. Y así es, el Metroplan tuvo su mayor influencia en la normativa de construcción, pero antes de ver sus efectos en el centro, tenemos que hablar de otro actor clave en el desarrollo de la ciudad, el Instituto de la Vivienda, INVA, establecido en 1957 con el objetivo de crear programas de vivienda social en Honduras, llegando a ser colonias muy famosas como la Kennedy. En aquella época, a través del INVA, comenzaron a desarrollarse urbanizaciones, sobre todo dirigidas a la parte social, y nuevas urbanizaciones como ser toda esta parte del sur, Loarque, la Satélite, la América, que se hicieron bajo un sistema de cooperativismo o de subsidio por parte del gobierno, y estas estuvieron regidas por este nuevo reglamento. El INVA desapareció en los 90, pero todos estos proyectos comenzaron la creación de múltiples centros urbanos. A partir de ahora, el centro es solamente uno de los centros, el histórico. Y para unir estas nuevas centralidades como la que forman la Kennedy con Miraflores, la ciudad construye nuevos bulevares que crean terrenos donde comienzan a aparecer centros comerciales para satisfacer las necesidades en una zona que no ofrecía servicios. Toda esta reestructuración urbana tuvo su mayor efecto aquí, en el centro histórico de la ciudad. En aquellos tiempos, la legislación referente a la preservación de monumentos en Honduras era escasa o inexistente. Se conocía el concepto de monumento histórico, pero este se limitaba mayormente a edificios religiosos del periodo español o a edificios institucionales como teatros o los palacios gubernamentales. No había una declaratoria de centro histórico, los edificios se mantenían, o sea, por muy antiguos los edificios la gente los mantenía porque tenían un uso. El concepto de patrimonio urbano no era muy conocido y la propiedad privada como bancos o tiendas no era considerada un monumento. De hecho, muchos propietarios consideraban estos edificios como obsoletos, debido a la imposibilidad o alto costo de modernizarlos. Y dado que el centro era el núcleo comercial más importante de aquel tiempo, era de esperarse que fuera ahí donde se inicia un proceso de demolición para dar paso a construcciones de gran escala, cambiando completamente la morfología urbana en la zona. Esta situación no era exclusiva de Honduras. Un ejemplo que nos puede ayudar a poner todo esto en contexto se dio en Montreal, Canadá. Tras la Exposición Mundial de 1967 y de cara a los próximos Juegos Olímpicos, las autoridades impulsaron la renovación de la ciudad basándose en teorías urbanas modernistas. En Montreal, el patrimonio histórico también se limitaba solo al legado colonial francés, mientras que edificios privados de los 1800 y 1900 no eran considerados patrimonio. ¿Les suena parecido? La falta de una legislación clara acerca del legado arquitectónico fue el problema en ambas ciudades. En Montreal, la gota que derramó el vaso fue el caso de la mansión Van Horn, cuya demolición desencadenó un movimiento ciudadano para tratar de modificar las leyes que protegieran su arquitectura. La cosa es que nadie fue declarado culpable porque en realidad no fue un delito. Y escuchen lo que dice Phyllis Lambert, uno de los personajes principales para la preservación de monumentos en Montreal, acerca de la situación que existía en Canadá en los años 70. I realized that people didn't understand anything about architecture. They couldn't even, there was no language. They couldn't even tell you what it was. It was just a piece of commerce. And they were destroying all of the kind of history of a place. Y en la Tegucigalpa del pasado, ese era sin duda el caso, y sin un marco legal adecuado, pues las demoliciones continuaron sin control. Pero aquí no termina el tema, las preguntas siguen. ¿Por qué el centro hoy se ha quedado vacío? Para eso hay que regresar a los años 90. Dale un pedacito a la chica, hombre. Venga, pues. El centro estaba saturado. El comercio informal se ubicó sobre la calle peatonal. Caminar era difícil y los asaltos, lamentablemente, frecuentes. Para muchos de los antiguos negocios era simplemente más fácil mudarse a los nuevos centros comerciales que ofrecían seguridad y comodidad. Cuando comienzan a emigrar las tiendas, lógicamente se disloca el comercio, pero lo que termina de darle el tiro de gracia es cuando se traslada a la presidencial. De hecho, ciertos autores llegan a afirmar que para 1974, la zona solo contaba con el 10% del total de viviendas de la ciudad.
sugiriendo que la principal actividad en realidad era comercial y gubernamental, por lo que la migración del gobierno pudo ser uno de los factores que más contribuyó a la situación actual. Sin embargo, lo que tenemos hoy es el resultado de todos estos factores combinados. A pesar de ello, todavía quedan muchos testigos de esta Tegucigalpa de principios del siglo XX: el Correo Nacional, el edificio Salvador Schaerer, las Casas de la Leona, el Palacio de las Telecomunicaciones, el Museo Villarroy, el Teatro Manuel Bonilla. Bueno, ejemplos todavía hay muchos, y el centro aún guarda muchos rincones que se han quedado detenidos en el tiempo. Y hoy en día vale la pena preguntarnos cuál es el conjunto patrimonial del futuro y si actualmente estamos tomando acciones para preservarlo. Por ejemplo, casas hechas con piedra de cantera verde y rosada en lugares como Palmira y el Paseo La Reforma, que ofrecen un ejemplo de arquitectura muy típica y específica de la ciudad. En ese aspecto, la última pregunta es: ¿estamos cuidando hoy este patrimonio para generaciones futuras? Recordemos que el espacio urbano al final es un producto de su sociedad y se produce a través de las acciones y decisiones diarias de sus habitantes. Analizar los orígenes históricos de por qué un lugar es como es nos permite entender a su sociedad y nos ayuda a proponer soluciones urbanas informadas y adaptadas a su manera específica de vivir. A lo largo de su historia, el centro de Tegucigalpa ha sido mucho más que un espacio físico, ha sido un reflejo de la identidad hondureña, sus sueños y sus contradicciones. Por tanto, los invito a respetar su herencia arquitectónica y a transformar el entorno de una manera más consciente y positiva. Vayan al centro, explórenlo, tomen fotos, videos, dibújenlo y ayuden a otros a crear conciencia al respecto. Como siempre, les dejo las referencias en la descripción de este video. Suscríbanse para más historias y hasta la próxima.